Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos en este programa Retén la Sana Palabra. Retén la Sana Palabra. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema, porque el Señor nos urge, el Señor nos está llamando, el Señor nos está mostrando su palabra a las puertas, está llamando. Yo llamo a la puerta. Abre la puerta, te dice el Señor, abre, porque yo estoy a la puerta y llamo. Todo el que quiera, entonces, todo el que quiera adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este momento, adórale con intensidad. Adórale con todo tu corazón, adórale con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu, con todo tu verbo santo. ¿Por qué? Pues porque Él ha sido bueno con nosotros. Seguramente tienes muchos motivos por qué agradecerle a Dios. Dale a Dios la gloria en este momento. Dale a Dios la gloria donde sea que estés. Entrégale tu corazón, entrégale tu cuerpo, entrégale tu esperanza, tu alabanza, tu adoración, tu alegría. Él te recompensará con pruebas superadas, con paz, con bendición y con grandes maravillas, prodigios y milagros en tu vida. Porque así como nosotros tenemos paternidad sobre nuestros hijos naturales, nuestro Señor Jesucristo tiene paternidad sobre todos sus hijos espirituales, que somos todos nosotros, los que estamos a sus pies y creemos en sus promesas, en su recompensa y en su regreso próximo. Adórale donde sea que estés, que la obra de Dios no va a terminar. La obra de Dios es eterna, la obra de Dios es poderosa, la obra de Dios es magnífica, la obra de Dios tiene sustento eterno. El Verbo Santo de Dios, todo empieza con el Verbo Santo de Dios. La obra de Dios está en el espacio, está en órbita sobre Cancún, sobre Quintana Roo, sobre todo México. Invítalo a que baje, ábrele la puerta. Invítalo a que baje a tu casa, a tu corazón. Invítalo a que baje a tu familia, a tu negocio. Porque todos estamos en una interfase de tiempo, de una era a otra era. Estamos pasando de una era a otra era. Estamos pasando de un ciclo a otro ciclo. Estamos pasando de un siglo a otro siglo. Estamos en una etapa de transición. Todos estamos en una etapa de transición. Estamos en un viaje eterno. Todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo estamos en un viaje eterno, del cual no vamos a bajarnos de esa nube de gloria en la que estamos viajando. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, precioso Jesús. En tu bendito nombre oramos, Señor. Y unimos nuestra fe, nuestra voz en este momento con cientos, con millones de siervos tuyos que en este momento estamos conectados, Señor, con tu alabanza, con tu adoración, con todas tus ovejas que están conectadas en línea y hasta los que no están en línea, Señor. Estamos conectados en el corazón, con la mente, con el espíritu. Deja que tu bendición caiga sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. Deja que tu bendición, que tu palabra, lo que tú ya dijiste, el verbo que ya dijiste, se haga realidad en cada uno de nosotros. Con humildad te lo decimos, Señor. Deja que caiga tu bendición sobre cada uno de los que estamos conectados en este momento. Todo el que respira en este momento necesita tu bendición, Señor. Necesitamos una nueva oportunidad. Inclúyenos en tu lista de prioridades para el día de mañana, Señor Jesús, para una nueva bendición, una nueva oportunidad. Llénanos de tu preciosa gracia, de tu energía, de tu fe, de tu sanidad, de tu santidad, de tu altura, de tu magnitud eterna, precioso Jesús. Deja que fluya tu Espíritu Santo en esta ciudad Cancún, en el estado Quintana Roo y en el país México. No mires aquello con lo que a cada momento te ofendemos, Señor. No mires, en primer lugar, la idolatría salvaje, desordenada, maligna, engañosa, que a tantos y tantos, Señor, todavía tiene con una venda en los ojos. Te lo rogamos, ten compasión de este país, México, el estado de Quintana Roo y la ciudad Cancún, y arranca de raíz todo tapón de los oídos y toda venda de los ojos.
Te damos la bienvenida, precioso Espíritu del Dios viviente. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, oramos. Amén y amén. Seguimos con este tema, hermanos. Es un tema bastante extenso, bastante profundo, bastante lleno de grandes maravillas y de grandes palabras para cada uno de nosotros. Y lo que nosotros estábamos analizando solo era un solo versículo que está en el libro de Lucas 22:44. De todo este versículo se hizo un gran estudio. De todo este versículo cayó la gracia de Dios y vino el entendimiento y vino la extensión verbal y escrita como no te imaginas. Entonces fíjate lo que dice en Lucas 22:44. Y dice así: y estando en agonía, nuestro Señor Jesucristo oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Y estando en agonía, todavía no estaba en la cruz, estaba en agonía antes de la cruz. Jesús sabía lo que le iba a pasar, sabía que venía la muerte y sabía qué tipo de muerte era, una muerte dolorosa, inhumana, injusta, porque el Señor sabía y aceptaba los designios de Jehová Dios de los ejércitos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Las entrañas de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret estaban en carne viva, literalmente, hermanos. Él estaba en un momento intenso, un momento de intensidad del cual ninguno de nosotros, quizá ninguno de nosotros podríamos entenderlo hasta que nos pase. Las entrañas, el interior, la mente, el corazón, la carne de nuestro Señor Jesucristo estaba en un completo éxtasis de literalmente dolor. Empezaba el dolor y él ya estaba sudando sangre, ya estaba empezando el dolor en su mente, en su corazón, porque sabía con certeza lo que iba a pasar, sabía con certeza que él iba a morir en breve tiempo, de la manera más inhumana, de la manera más cruel. Jesús sabía lo que estaba pasando, lo que en ese momento estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, él lo sabía. Y con intensidad, él sudaba sangre, hermanos. Es algo que sí puede pasar, ¿eh? En algún momento, seguramente a algún hermano le va a pasar algo así. Cuando tú veas que en tu mente y en tu corazón empieza a fluir la sangre por tus poros de tu frente, hermano, acuérdate una cosa, que estás en un completo éxtasis y que tu carne está en carne viva y que en primer lugar nuestro precioso Jesús de Nazaret ya lo pasó. Tanto judíos como gentiles, todos ellos en aquel tiempo venían a la iglesia a escuchar las enseñanzas de nuestro precioso Jesús de Nazaret. Pero ¿qué pasaba ahora? Ahora venían, pero con un clavo de hierro para traspasar el hueso de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, amarrado a una cruz de madera. Jesucristo de Nazaret sin ropa, desnudo, vestido con su propia sangre, cubierto con su sangre. Le llamaban crucifixión, pero era una ejecución injusta, era una ejecución ilegal. Imagínate que estás condenado a muerte. Imagínate que sabes que es tu última semana y la única persona que vino a visitarte te traiciona. Imagínate nada más lo que Jesucristo estaba sintiendo en su mente, en su corazón y en su cuerpo. Principio de dolores. Y apenas estaba empezando. Era el principio de dolores, hermanos. Seguramente algún hermano que nos está escuchando ha sido traicionado por muchas personas.
tu compañero de trabajo, la persona que ha viajado contigo, la persona que se ha reído contigo, la persona que ha charlado contigo. Seguramente, hermano o hermana, nunca pensaste ni por un segundo que él o ella que platicaba contigo tuviera otros planes, tuviera otra agenda. Nuestro Señor Jesucristo fue traicionado por Judas. No te distraigas por el dolor físico que seguramente sentía el Señor y olvides también el dolor emocional, porque Jesús puede ser tocado por lo que tú sientes. ¿Ok? Bueno, si algún hermano se quiere comunicar con nosotros, aquí tenemos los teléfonos. El 998-742-8839 y 998-372-8395. Vamos a estar aquí un rato más, unos 45 minutos más, para todo el que quiera comunicarse con nosotros y darnos su opinión, darnos su testimonio. Seguramente muchos hermanos tienen un testimonio mucho más fuerte de lo que yo les estoy hablando. Seguramente que sí. ¿Por qué? Pues porque todos hemos pasado por tremendas pruebas, tremendos retos que nos ha puesto la vida. De todos esos retos y de todas esas pruebas, Jesús nos va a salvar, porque Él tiene buena voluntad para nosotros. Si tú confías en Jesús de Nazaret, todos esos retos se van a solucionar, hermano. No te desesperes. De Jesús es el tiempo, porque Jesús tiene empatía contigo. Jesús conoce tu dolor. Jesús conoce, incluso Jesús de Nazaret conoce cuánto le debes al banco. Jesús conoce cuánta es tu deuda con tu vecino. Jesús seguramente sabe cuánto le debes a los agiotistas. Dios sabe cuánto es tu deuda y cuánto se está incrementando todos los días por los intereses que estás pagando. En primer lugar, hermano, pídele perdón a Dios por haber sido tan imprudente de agarrar un préstamo que te está llevando y te está comiendo más de la mitad de tu sueldo quincenal. Pídele perdón a Dios y dile que te dé sabiduría y prudencia. Seguramente muchos hermanos tienen su cuerpo literalmente en carne viva y a punto de sudar sangre literalmente. Si tú estás pasando por eso, hermano, acuérdate que Jesús ya sintió eso. Seguramente Jesús tiene empatía contigo porque está entendiendo lo que tú estás sufriendo. Lo mismo que sufrió Jesús de Nazaret, tú lo estás sintiendo en este momento seguramente, hermano o hermana. ¿Qué estás sintiendo latigazos en tu espalda? Bueno, acuérdate que Jesús de Nazaret recibió 39 latigazos en su espalda. Ella lo sintió primero. Le arrancaban la piel, la carne de su espalda a nuestro precioso Jesús de Nazaret. Entonces ruégale a nuestro Señor Jesucristo que te dé más fe, que te dé bálsamo y que te dé protección espiritual. Estás sudando sangre por el estrés que te causa lo cotidiano, el estrés que te causan los exámenes en la escuela, el estrés que te causa todo lo que te exigen en el trabajo, incluso el llegar temprano a tu trabajo. Hay personas que entran a las 7 de la mañana y no pueden llegar a las 7 de la mañana a su trabajo porque tienen que agarrar 2 o 3 transportes y están en un constante estrés, no duermen en toda la noche, se tienen que levantar a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo. Ese es un completo estrés. Pídele al Señor que te muestre nuevas opciones. Dile al Señor que te muestre otras formas de trabajo, otras formas de llegar a tu trabajo. Ruégale al Señor Jesucristo que te dé protección, que te dé paz. ¿No sientes paz y sientes dolor en tu mente, en tu corazón? Bueno, pues acuérdate que Jesucristo de Nazaret tiene empatía contigo porque Él ya lo sintió primero. Entonces ruégale a Jesús por más fe, por más calma, por más tranquilidad y por más paz, hermano. Te hacen trabajar más que a tus compañeros en el trabajo. Bueno, pues acuérdate que Jesús de Nazaret ya cargó una cruz de más de 90 kilos de peso. Más de lo que Jesús de Nazaret podía soportar. Trabajó más que cualquier otro. Entonces ruégale a Jesús por más fe y justicia.
te discriminan por alguna razón, hermano, acuérdate que a Jesucristo de Nazaret lo discriminaron de una manera brutal. Acuérdate y entiende que Jesucristo ya lo sintió primero y ya tiene empatía contigo. Entonces ruégale a Jesucristo de Nazaret te permite entrar a la nueva Jerusalén. Todos queremos estar en ese lugar. Se burlan de ti causándote un dolor inhumano, se burlan de ti causándote un nivel de tortura, se burlan de ti de una manera brutal. Bueno, acuérdate que Jesucristo te entiende porque Él lo sintió primero. Entonces ruégale a Jesucristo de Nazaret para que te dé más fe y que te dé verbo santo. Tienes seguramente algún hermano en este momento tiene su cuerpo en carne viva, literalmente, porque seguramente tienes una deuda impagable. Entonces, hermano, pídele perdón a nuestro Señor Jesucristo por haber sido no haber tenido prudencia en agarrar préstamo. Ruégale a Jesucristo de Nazaret por más fe y por una estrategia divina. No estoy diciendo que le pidas el recurso literalmente a Jesús. Él lo puede hacer. Pero mejor pídele fe y maneras. Y maneras. Dile que te dé una opción, que te dé puertas abiertas y que te muestre la manera en la que puedes conseguir esos recursos. Dios lo puede hacer. Jesucristo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene empatía con nosotros. Jesucristo de Nazaret no solo es nuestro Salvador físico y no Salvador de nuestra mente también. Así que, hermanos, Jesús soportó nuestro dolor, nuestra aflicción. Jesús soportó nuestra congoja. Y nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras penas, llevó nuestro pesar. ¿Tienes tristeza en este momento, hermano, hermana? Bueno, Jesús ya llevó tu tristeza. Jesús la conoce. Jesús la está viendo. Jesús es no solo sanador de nuestro cuerpo, Él es sanador de nuestra alma también, de nuestras emociones, de nuestras heridas, de nuestra vergüenza. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús sana tus recuerdos negativos. Jesús sana ese corazón roto que tienes, hermano o hermana. Jesús nos sana de la vergüenza, de nuestras heridas. Jesús nos sana incluso de las humillaciones. Jesús es sanador de las decepciones incluso. Jesucristo sabe cómo te sientes, hermano o hermana. Jesús te conoce mucho más de lo que tú te conoces a ti mismo. Jesús sabe cómo se siente el estar decepcionado. Jesús estuvo decepcionado. ¿Por qué? Bueno, acuérdate cómo le dijo Jesús a Judas. Judas, con un beso me traicionas. Cuando te dan un beso es algo hermoso. Es algo hermoso. Pero no quiere decir en todos los casos que te aman. No necesariamente quiere decir que te quieren. La traición, el beso de Judas Iscariote, fue el epítome, fue el resumen de un Judas ambicioso, de un Judas mentiroso, de un Judas traicionero, de una obra de puras traiciones con Judas. Personifica al ambicioso y al traicionero Judas. Un beso, fíjense nada más. ¿Por qué no usó Judas otra cosa? No hubiera sido tan doloroso si hubiera insultado o hubiera maltratado a Jesús. Pero no lo hizo así. Él fue y le dio un beso. Traicionero. Completamente traicionero. Ese beso personifica, recopila todos los insultos. Toda la más grande traición personifica la más grande de las mentiras. Porque Jesucristo de Nazaret ya le había dado toda la confianza a Judas. Era uno de los 12 apóstoles, acordémonos. Junto con Pedro, junto con Tomás. Y después les voy a comentar por qué estoy mencionando a Pedro y a Tomás. Judas, tienen algo en especial estos tres.
estos tres siervos de Dios. ¿Ok? Entonces, Jesucristo de Nazaret le dio la amistad a Judas. Y Judas ahora la usa en su contra. Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor Jesucristo. La peor traición del mundo es la falsa intimidad. El que me escucha entiende. La peor traición del mundo es la falsa intimidad. Por eso, hermanos, por eso nosotros en estos tiempos, nosotros los cristianos, no tenemos enemigos. Nosotros no odiamos a nuestros enemigos. E incluso nos gusta que nuestros enemigos sean nuestros enemigos. Queremos que nuestros enemigos sean nuestros enemigos. A mí me gusta que mis enemigos me digan, no me caes bien, no te soporto, no me gusta cómo compartes la palabra de Dios, no me gusta cómo te ves. Yo quiero que mis enemigos sean mis enemigos. Pues por una sencilla razón, porque una vez que conoces a tus enemigos, sabes cómo manejarlos. Repito, una vez que conoces a tus enemigos, sabes cómo manejarlos, pero me confunde cuando se pone un camuflaje de amistad y te da acceso al santuario. Judas ahora traiciona a nuestro Señor Jesucristo con un beso. Con un beso. Bueno, estamos hablando de Judas, pero vamos un poco más profundo. Con Pedro tuvo una disputa extraña. Le preguntó Jesucristo de Nazaret, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces alimenta mis ovejas. Y repite el Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces alimenta mis ovejas. Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que sí te amo. Pero lo que el Señor le estaba diciendo es, Pedro, ¿realmente me amas? Me amas con un amor ágape. Y Pedro se estaba refiriendo a un amor con medida, un amor terrenal. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿me quieres con un amor ágape? Pregúntaselo. Seguramente te va a contestar, sí te quiero con un amor ágape, te quiero con un amor filial, te quiero con un amor de hermanos, te quiero con un amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Pedro, ¿me amas con un amor ágape? Sí, Señor. Y entonces Jesucristo le dice, pues Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo nunca lo haría. Yo nunca te negaré, Jesucristo de Nazaret. Yo voy incluso a morir por ti si es necesario, pero no te voy a negar. Fíjense nada más lo que decía Pedro. Y esto es lo complejo de este texto, ¿sí? Y yo creo que Pedro sí era sincero. Pedro era sincero en ese momento. Ahora, si tú tienes a tu esposa o a tu esposo a tu lado, dile, nunca te traicionaré. Pero si las circunstancias se dan, hermanos, no sabemos qué pasa en el futuro. Si las circunstancias se dan y las situaciones se dan, seguramente te sorprenderías tú mismo de saber de lo que eres capaz de hacer. El problema con Pedro fue que Pedro no se conocía. Pedro no se conocía a sí mismo. Y lo peor en el mundo es estar conectado, es estar enlazado a alguien que no conoces. Y aquí vamos a preguntar, ¿hay alguien conectado que no se conoce a sí mismo? Esta es la pregunta. Tú que me estás escuchando, hermano o hermana, ¿te conoces a ti mismo? Porque entonces, ¿cómo puedo agradarte si tú mismo no sabes lo que quieres? Si tú sabes 100% lo que quieres, entonces yo puedo decir, bueno, como yo sé qué es lo que te gusta, te voy a dar esto. Como tú mismo no sabes qué quieres, entonces, ¿cómo puedo estar a tu lado? ¿Cómo cuando no puedes saber tú mismo tu personalidad? ¿Cómo puedo estar a tu lado cuando no puedo saber cuál de tus personalidades eres tú realmente? Vamos un poco más profundo. Vamos llegando a algo, hermanos. Pedro no sabía quién era él mismo.
Y entonces nuestro Señor Jesucristo continuamente, durante todo su ministerio, trató de decirle quién era Él. Jesús le explicaba a Pedro, como Pedro no se conocía realmente cómo era, Jesús sí le decía: Pedro, tú eres así, Pedro, tú eres una roca. Tu nombre es Simón Pedro. Pedro, tú eres una roca, tú eres un guerrero, tú eres una roca ruda, tú eres como una roca impetuosa. Simón quiere decir inestable. Simón Pedro. Simón quiere decir inestable, pero Jesucristo de Nazaret le dijo: Simón Pedro, tú eres la roca, pero tengo que sacar la luz que hay en ti. Tú eres una roca fuerte, pero tengo que pulirte todavía. Tú eres una roca valiosa. Detrás de tu coraza, de tu carácter, está algo valioso. Tú eres ruco, tú eres una persona ruda, una persona impulsiva, pero detrás de ti hay una persona muy valiosa. Eres fuerte como una roca, impetuosa, pero voy a tener que quitarte toda esa rudeza. Eres muy rudo. Te voy a quitar toda esa rudeza y voy a pulirte, voy a dejar que brilles como una roca brillosa en lugar de una roca rugosa. ¿Ok? Seguramente, hermano, que me estás viendo y escuchando, ¿conoces a alguien así? La pregunta es: ¿hay alguien que haya tenido o que haya tenido la fortuna de tener a una persona como Pedro a tu lado? Alguien seguramente ha tenido algo que le haga ver la roca fuerte que eres, que dejes sacar a la luz esa brillantez que hay en tu interior, en lugar de ser una roca rugosa, impetuosa y dura. ¿Ok? ¿Sabías que eres una roca porque hiciste retroceder al enemigo? Y aún en este momento, tú todavía tienes mucha fuerza en tu interior. Entonces, cuando pasas a través de traiciones, de tormentas y fracasos, entonces encontraste la fuerza que no sabías que tenías. Esa era la fuerza que tenía Pedro en su interior. ¿Ok? Pero estaba muy en su interior. Pasaste a través de traiciones, tormentas y fracasos, y entonces encontraste la fuerza que no sabías que tenías. Este es el punto crucial de este texto. Nadie sabe dónde está, pero todos tenemos ese punto de fuerza en nuestro interior. Eso se llama fe en Jesucristo de Nazaret. ¿Ok? Todos tenemos ese punto, solamente tenemos que dejar que fluya. Solo tenemos que abrazarnos y abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesucristo de Nazaret para que Él entre hasta ese punto donde está toda la fuerza de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos que construir todo lo que hagamos en nuestra vida a partir de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No puedes construir una casa sobre el fango. Tienes que construir tu casa sobre la roca, sobre una roca fuerte, pulida y brillosa. Así, hermano, que si estás pasando a través de muchos problemas, de muchas cosas, Dios está sacando de ti lo fuerte, lo brillante. ¿Ok? Porque la pregunta es esta: ¿cómo puedo agradarte cuando tú mismo no sabes qué es lo que quieres? Tienes que estar consciente de qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace falta. Pedro no sabía quién era. Y cuando la gente no sabe quién es, responde de una manera impulsiva, responde de una manera impredecible. Así que Pedro, el guerrero, rudo como una roca, impulsivo, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Porque Pedro es un guerrero, rudo como una roca, impredecible, impulsivo, que no sabe quién era él, no sabía quién era él mismo. Pedro quería solucionar un problema causando otro. ¿Te gustaría tener a Pedro como amigo de vez en cuando? ¿O te identificas
con el carácter de Pedro? Repito, la pregunta, ¿te gustaría tener como amigo a Pedro a tu alrededor de vez en cuando? ¿O te identificas con el carácter de Pedro, impulsivo? ¿Ok? Pedro como amigo, de vez en cuando, es bueno tenerlo a tu alrededor. Porque sabes que tienes un amigo que puede cortarle la oreja al que venga a amenazarte. Y te va a defender, va a pelear por ti. Va a pelear por ti, se levantará por ti. Seguramente muchos hermanos querrán tener a un amigo como Pedro a su lado. Y nuestro Señor Jesucristo seguramente vio lo que Pedro hacía. Y le ha de haber dicho, Pedro, hiciste algo especial por mí. Voy a hacer algo especial por ti. Vas a tener extra comunión conmigo. Vas a tener un pedazo más grande de el pan que yo les estoy repartiendo a todos mis discípulos. Miren esto, 2 discípulos. 2 discípulos. Estamos viendo en retrospectiva lo que pasó con los 12 discípulos. Se fue el traicionero y ambicioso Judas, ya estaba colgado. ¿Y qué creen? Pues se quedó el rudo y convenenciero Pedro, 2 discípulos. Pero miren, el mismo tipo que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Pedro, guerrero, rudo, como una roca, impulsivo, impredecible, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote por defender a nuestro Señor Jesucristo cuando lo estaban arrestando. El mismo Pedro que en un momento de enojo arriesgó su vida cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote para defender a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Pedro que terminó sentándose con el enemigo. No se conocía a sí mismo. No tenía claro lo que quería. Pedro no tenía claro lo que quería. Pedro, ¿no te quedó claro en qué terminó Judas? Si ya lo habías visto, Pedro. ¿No te quedó claro? Fuiste testigo del milagro que hizo Jesucristo al pegarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, corrigiendo el error que cometiste al cortársela, y ahora estás conviviendo con los que vinieron a arrestar a Jesús de Nazaret. ¿Cómo se te ocurre hacer eso, Pedro? El consejo es, hermanos, fíjese de lo que les estoy hablando. El consejo es, ten cuidado con gente extraña, con amigos extraños. Ten cuidado con quién andas. Solamente ten cuidado. No digo que no tengas amigos o amigas, pero ten cuidado, solo sé prudente. Porque es difícil para mí creer que estás conmigo y a la vez calentándote alrededor de la fogata que hizo el enemigo. Una mujer lo reconoció, incluso lo reconocieron porque lo vieron en Galilea. Un hombre lo reconoció porque era pariente del que Pedro le cortó la oreja. Así que Pedro le cortó la oreja al enemigo y ahora está calentándose alrededor de la fogata que hizo el mismo enemigo. ¿Quién era Pedro entonces? Lo que me dice es que Pedro no sabía dónde pertenecía. Pedro no tenía bien claro a quién estaba siguiendo. No perteneces ni aquí ni allá. Incluso hay una canción que dice, no soy de aquí ni soy de allá. Lo que me dice es que Pedro no sabía dónde pertenecía. No perteneces ni aquí ni allá. Fíjense, aún no se moría nuestro Señor Jesucristo y Pedro ya estaba sentado con los enemigos de Jesucristo, calentándose. La pregunta es esta. ¿Has estado con gente que te envuelve de un extremo a otro? ¿Has estado sentado con gente manipuladora? Hoy están aquí y mañana se irán. Hoy te están ofreciendo 1000 cosas y mañana te están traicionando. Pedro, el que era pescador, el convenenciero, el guerrero como una roca sin pulir, el impulsivo, el impredecible Pedro. Hasta Jesús le llamó indocto, ignorante. Pedro, cuyo estatus, cuya situación es el resultado de su relación con Jesús, ahora está calentándose del frío.
en la fogata que hicieron los enemigos de Jesucristo de Nazaret. Ahora Pedro estaba con ellos. ¿Qué hará Pedro mañana? Estaba calentándose en la fogata que hicieron los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, a quien él veía ahora como triunfadores. Fíjate nada más. Si Judas era un traicionero, entonces Pedro era un convenenciero. Cuando Jesús parecía que ganaba, Pedro estaba con Jesús. Y ahora Pedro estaba con el enemigo. Cuídate, este es el consejo. Cuídate de gente que se la pasa cambiando de lado. Cuídate de gente convenenciera. Aquí en México decimos mucha gente que es veleta. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que los convenencieros están más interesados en ganar para su propio beneficio. Son ambiciosos. Y luego, si es que sobra algo, van a convidarlo contigo. Entonces, si es necesario como persona para ganar, estaré contigo. Pero si no, me voy con el enemigo. Pero si algo mejor aparece, me voy con ellos. Así son los convenencieros. Me calentaré un poco con la fogata del enemigo y les voy a decir que no te conozco. Así era Pedro. Vamos a ubicarnos en tiempo y forma, en esta y espacio, en esta situación, en esta atmósfera. El hecho era que Judas vendió a Jesucristo de Nazaret. Y Pedro, que estaba en el círculo más íntimo de Jesús, estaba en ese mismo tiempo, eran contemporáneos. Se suponía que eran sus apóstoles, eran 2 de sus apóstoles, y junto con Tomás, 3 de los apóstoles. Eran 3 de los 12. Eran 3. Y ahora Pedro lo estaba negando. No lo negó una, no lo negó 2 veces, lo negó 3 veces. En la tercera vez, Jesús, que ya estaba en la cruz, lo miró directo al corazón. Pero ahí Jesús miró, no a los ojos de Pedro, lo miró y con esa mirada elevó a Pedro a 40 o 50 metros de altura, porque en ese momento Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. Jesús tenía la razón y Pedro reconoce su error. Y aquí estamos hablando de 2 discípulos de Jesús, no estamos hablando de 2 personas cualquiera, estamos hablando de 2 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de Judas y de Pedro. A Jesucristo de Nazaret lo acababa de traicionar y lo acababa de entregar el ambicioso y traicionero Judas. Y quedaba el rudo, quedaba el impulsivo, quedaba el impredecible, quedaba el convenenciero Pedro, el que era como una roca sin pulir, quedaba Pedro. Fíjense nada más lo que había prometido Pedro. Si algún hermano lo recuerda, seguramente inmediatamente va a decir, bueno, Pedro había dicho, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Así había dicho Pedro. Y lo vemos en Mateo 26:35. Dice así, pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26:35. Todos estaban dispuestos no solo a padecer, sino incluso a morir por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué estaba pasando con Pedro en este momento entonces? Jesús solo miró a Pedro. Jesús solo miró a Pedro. Y cuando Jesucristo de Nazaret miró a Pedro, Jesús no solo lo miró al rostro, no solo lo miró a los ojos, Jesús miró dentro del corazón de Pedro. Y Pedro entonces se elevó sobre el planeta, hermanos, porque entonces vio que no podía engañar ni por un segundo a Jesucristo de Nazaret. Donde sea que tú estés pensando que puedes esconderte de Jesús, que puedes engañar a Jesús o que puedes traicionar a Jesús,
no lo vas a poder hacer porque Jesús se va a dar cuenta inmediatamente que lo estás traicionando. Hay unas teorías que dicen que Judas traicionó a Jesús porque Judas quería iniciar una insurrección. Judas pensaba que sería muy fácil derrotar a Jesús de Nazaret. Todo lo que trató de hacer Judas le salió por la culata. Judas se sentía muy inteligente en su propia opinión. Y Pedro, por otro lado, tenía una historia diferente, él un poco diferente. Del todo diferente. Judas no se compara con Pedro. Fíjense, Judas era traicionero y ambicioso. Judas, traicionero y ambicioso. ¿Y Pedro cómo era? Bueno, Pedro era rudo, convenenciero, impulsivo, impredecible, como una roca sin pulir, era impetuoso. Aquí está lo subyacente. Como dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Repito, dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Judas buscaba lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Pedro buscaba también lo de él, pero de una manera no tan fuerte y tan negativa como Judas. Aquí está lo fundamental de esta historia. Vamos a un tercer ejemplo. ¿Qué ejemplo se les ocurre, hermanos? Porque hay muchos. Bueno, estamos viendo a los 12 discípulos. Entonces ya vimos a dos, a Pedro y a Judas. Bueno, vamos a ver a un tercero, a Tomás. Tomás, no sabemos dónde está. Tomás dijo, tengo que ir y morir con Jesús. ¿Dónde está Tomás? Vamos a poner ese ejemplo. Tomás, voy a morir aunque me muera, voy a estar con Jesucristo de Nazaret. Pedro, Judas, Tomás, 3 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Los 3 eran discípulos, no eran cualquier persona. Lo vemos en Mateo 10, del 2 al 4. De los discípulos, aquí nombra a los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar menciona a Simón Pedro. Él está como primer discípulo, Simón Pedro. Luego sigue Andrés, luego sigue Jacobo, hijo de Zebedeo. Luego sigue Juan, Felipe, Bartolomé y Tomás. Tomás, siervo de nuestro Señor Jesucristo, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Y luego sigue Lebeo, que sobrenombre tiene Tadeo. Y luego sigue Simón el cananista. Y luego, ¿quién creen que sigue? Judas Iscariote, el que también le entregó. Lo vemos en Mateo 10, del 2 al 4. O sea, estamos viendo a 3 discípulos nombrados, enlistados de nuestro Señor Jesucristo. No eran cualquier persona. Estaban en otro nivel. Ya estaban en otro nivel. Y todavía seguimos viendo ahora a Tomás. Ya iban a ver a Lázaro. ¿Qué característica tenía Tomás? Bueno, lo sabemos, incrédulo. Era un incrédulo. Lo vemos en Juan 11:16. Dice así: dijo entonces Tomás, porque iban a ver a Lázaro, llamado Dídimo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos todos también nosotros para que muramos con él. Fíjate, estaba dispuesto a morir. Lo que decía Tomás, Juan 11:16. Vamos también nosotros para que muramos con él. Juan 11:16. Y todavía sigue diciendo Tomás, el incrédulo, en Juan 14, del 4 al 6. Así dice Tomás, el incrédulo. Juan 14, del 4 al 6. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, del 4 al 6.
Y todavía seguimos con Tomás, porque cuando Jesús resucitó, los discípulos se lo dijeron a Tomás. Pero vamos a verlo en Juan 20, del 26 al 28. Juan 20, del 26 al 28. Le dijeron a Tomás, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, del 26 al 28. Esto es lo fundamental de este pasaje, de este texto. Tomás dijo, voy a morir y padecer con Jesús de Nazaret. ¿Y dónde estaba Tomás? Cuando le estaban poniendo los grilletes, cuando le estaban poniendo las cadenas a Jesús de Nazaret, cuando estaban atando a Jesús de Nazaret, cuando le estaban poniendo cadenas a su alrededor y le estaban llevando a la cárcel, ¿dónde estaba Tomás? El que había dicho, estoy dispuesto a caminar y aún a morir con Jesús. No estaba por ningún lado. Así que no puedes tomar decisiones, hermano, basado en lo que la gente te promete, en lo que la gente te dice. Ok, créele a la gente, pero con ciertas reservas. Ok, vamos un poco más profundo. Algunas personas ponen mucha fe en lo que otros les dicen, sin darse cuenta que la gente cambia. La gente cambia de carácter, cambia de estado de ánimo. Hoy te dan una cosa y mañana ya te la están cobrando otra vez o ya te la están pidiendo. Te van a herir, te van a dañar, pero no te van a destruir como cristiano que eres. No te van a derrotar. Porque cuando te caes, puedes caer dentro o fuera de la red. Puedes caerte. No puedes construir tu vida basado en lo que la gente te dice. Y esto es lo que quiero que quede también en tu interior, en tu mente. No dudo que pueda haber un poco de Judas o un poco de Pedro en ti. No dudo que haya un poco de Tomás en mí, hermano. No critico a los discípulos. Eran personas normales como tú o como yo. Repito, puede haber un Tomás en ti o un Pedro en ti o un Judas en ti. No critico a los discípulos. Eran personas normales como tú o como yo. El punto de este mensaje es que todos los discípulos no reconocieron a Jesús en la ley, lo reconocieron en el monte de la transfiguración, no lo reconocieron en la derrota. Porque algunas veces la gente solo te reconoce cuando eres un ganador. Cuando estás ganando, cuando estás allá arriba, entonces sí, toda la gente es tu amigo, ¿ok? La gente reacciona de diferentes maneras aquí y allá. La gente reacciona diferente cuando se dan cuenta que no tienes éxito. Te voy a poner un ejemplo. Todo mundo te ofrece dinero cuando no lo necesitas. Cuando todo mundo sabe que tienes una buena posición económica, viene y te quiere dar prestado o te quiere dar dinero. Cuando la gente puede decirte lo que sea, te dice lo que sea. La gente que estaba cerca de Jesús no lo reconocieron. Jesucristo de Nazaret fue siempre un ganador, hermanos. Él siempre fue un ganador. Jesucristo ganó siempre todas las batallas. Puedes tener un grupo de amigos que te sigan cuando ganas, pero ahora Jesús está encadenado. Está rodeado de soldados, de enemigos. ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Pedro?
¿Dónde está el canijo de Judas? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fue Pedro, Cefas? El que es piedra en arameo. Pedro, Cefas quiere decir piedra en arameo. ¿Ok? ¿Dónde se fueron? Pedro, ¿por qué estás sentado con los enemigos de Jesús? Y el Judas está contando su dinero. Está contando sus 30 piezas de plata. ¿Dónde se fueron los demás? Lo que los discípulos, hermanos, no sabían es que para una gran victoria tienes que superar pruebas. Para una gran victoria tienes que superar todas las pruebas, hermanos. Para una gran victoria tienes que aguantar, tienes que soportar, tienes que tolerar una gran pérdida. Después de una gran tribulación, ¿qué viene? Una gran bendición. Y esto es lo actual de este texto, esto es lo contemporáneo de este texto, que Jesús sabía que la única manera de subir era bajar. Jesús sabía que el camino al éxito era una lucha continua. Jesús sabía que no había otra manera de sacar el aceite de la oliva, y la única manera de sacar el aceite de la oliva es molerlas, machucar las olivas, estrujarlas. Jesucristo de Nazaret aceptó el proceso. Jesucristo sabía que el dolor era un proceso temporal, pero el triunfo es para siempre en las 3 dimensiones. Jesucristo sabía que el dolor era solo un proceso temporal, que la prueba la iba a superar, así como nosotros. Por Jesucristo de Nazaret, que ya nos dio el ejemplo, sabemos que las pruebas las vamos a superar. Sabemos que todo el dolor va a pasar. Al incrédulo Tomás, nuestro Señor Jesucristo le dijo: pon tu dedo aquí, mira mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. A Pedro, nuestro Señor Jesucristo lo reprende, lo regaña por intentar salvarlo, tanto como lo reprendió por cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. Entonces Pedro lo negó. ¿Qué decía Pedro? Fíjense nada más lo que decía Pedro: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26:35. ¿Y qué hizo Pedro? No lo negó 1, no lo negó 2 veces, lo negó 3 veces. El tremendo Pedro: me niegas, Pedro. Te haces amigo de mis enemigos, me niegas 3 veces. ¿Eso qué me está diciendo? Pues que me está señalando de que te estás alejando de mí. Pero Pedro, tú y yo tenemos una amistad eterna. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos un corazón que tiene empatía uno con el otro. Nosotros tenemos empatía uno con el otro. A pesar de todo, a pesar de cómo era Pedro, a pesar de que Jesucristo sabía cómo era Pedro, Jesús de Nazaret invitó a Pedro a predicar el discurso inaugural en el día de Pentecostés, estando los hermanos en el aposento alto. Al que no tenía palabra, al que lo había negado 3 veces, a ese mismo Pedro, Jesús lo invitó a dar el discurso en el día de Pentecostés a los discípulos. El primer discurso, el primero que dio el discurso, el que tuvo el privilegio de dar ese discurso, pues fue nada más y nada menos que el Pedro, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, después de que Jesús de Nazaret había muerto. Y lo vemos, hermanos, en Hechos 2, del 17 al 20. Y mira nada más lo que Pedro les dice. Ya no era el mismo discurso que tenía Pedro antes de que Jesús murió. Era un discurso diferente. Ahora Pedro les dice a los otros discípulos en el aposento alto, en el primer discurso, en el día de Pentecostés, Hechos 2, del 17 al 20, les dice así Pedro. Fíjese nada más de lo que Pedro hablaba. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hechos 2 del 17 al 20. El mismo Pedro que había negado a Jesús de Nazaret, que había dicho, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora Pedro estaba profetizando lo que iba a pasar miles de años después, lo que va a pasar quizá en nuestra generación. Quiere decir que Jesús de Nazaret, claro que perdonó a Pedro, claro que tenía con Pedro una relación eterna, porque Pedro está hablando de lo que va a pasar en el futuro, que seguramente Dios ya se lo había mostrado. Pedro fue un siervo de Dios y siguió siendo y lo seguirá siendo. Aquí vemos el cambio tremendo. Ya no estaba diciendo Pedro negando a Jesús 3 veces. Ya estaba diciendo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Quién se lo dijo a Pedro? Pues Jesucristo de Nazaret, el mismo que Pedro había negado. Tenía una relación eterna con Pedro. Esta es la palabra para esta tarde, hermano. Vamos a seguir con esta palabra la próxima semana. Mientras tanto, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias te damos, precioso. Eres tú bendito, no hay nadie como tú. Eres el Rey de la gloria. Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu paz, para siempre es tu unción fresca. Todos aquellos que estuvieron escuchando esta palabra, Señor, qué bendecidos están, Señor. Gracias porque tú estás permitiendo que esta paz, que esta calma, que esta palabra, que esta unción, que tu dedo de amor los esté apuntando con el dedo y les está diciendo, ven, porque la puerta aún está abierta. Todo el que escuchó esta palabra, Jesús te está invitando a que entres y nunca te separes de Jesucristo de Nazaret. Entra a sus aposentos, entra a su corazón y deja que Jesús entre a tu corazón y a tu mente. Gracias te damos, precioso Jesús, por todos tus siervos que están conectados y que tienen, Señor Jesús, tu palabra directamente al corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Glorioso Salvador, divino Redentor.